Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Hoy vamos a continuar con la tercera entrega de la saga de los Hopi y para los que no hayan visto ningún vídeo de esta saga os recomiendo que le echéis un vistazo si queréis saber cuál es toda la historia de la mitología Hopi y para saber más o menos por dónde va toda esta cronología. Y si no, os puedo dar alguna información, como decir que hemos estado viendo la creación de los mundos, cómo fueron construidos, quiénes fueron los personajes más importantes en esta historia. Concretamente Tayahua y Sotugnan son uno de los más principales, por decirlo así. Tayahua sería el creador y Sotugnan sería, según la mitología, su sobrino y además encargado de crear todos los mundos, ¿no? Se crearon 3 mundos antes del nuestro, del mundo en el cual estamos viviendo nosotros ahora. Y los 3 tuvieron humanidades que tuvieron sus fallos y que luego fueron de alguna manera modificadas según la mitología Hopi. Además, cada uno de estos mundos fue destruido de una manera totalmente diferente, pero algo bastante brutal, finales bastante apocalípticos. De hecho, uno de ellos fue destruido por el hielo, otro por el fuego y otro por el frío. Y concretamente, ahora vamos a hablar del cuarto mundo, que es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Vamos a hablar sobre cómo se creó, vamos a hablar de las profecías que dejaron los Hopis para la destrucción de este cuarto mundo y cómo comenzaría la destrucción de este cuarto mundo. Entonces nos quedamos en la segunda entrega, que el tercer mundo había sido destruido por los dioses. Comenzamos esta historia hablando del cuarto mundo, que sería Tuhuacachi. Después de haberse destruido el tercer mundo, Sotugnan, que fue el encargado, el sobrino de Dios, se dirigió a los seres humanos con estas palabras y les dijo: el nombre de este cuarto mundo es Tuhuacachi, el mundo completo. Averiguarán el porqué. No es del todo hermoso y fácil, como los anteriores. Tiene alturas y abismos, calor y frío, belleza y tierras yermas. Sus decisiones determinarán si esta vez puedan cumplir el plan del Creador o si con el tiempo habrá que destruir este mundo también. Ahora se preparan y emprenderán distintos caminos a fin de reclamar toda la tierra para el Creador. Cada grupo seguirá su propia estrella hasta que ésta se detenga. Ahí se establecerá, contarán con la ayuda de las deidades apropiadas, los buenos espíritus. Solo mantengan abiertas sus propias puertas y recuerden siempre lo que les he dicho ahora. Y así es, esto fue el mensaje que le dejó Sotugnan a los seres humanos del cuarto mundo. Los seres humanos del cuarto mundo miraron a su alrededor y vieron a Masau. Masau es un personaje que tiene cierto sincretismo con Moisés. Y vamos a ver por qué. Masau era el custodio guardián y protector de aquellas tierras. Los seres humanos se dividieron en grupos y clanes para realizar todas estas migraciones, esperando volver a verse algún día. Concretamente fueron 4 los grupos o clanes en los que se dividieron la cuarta humanidad, que realizaron esta curiosa migración. Al realizar su salida al presente cuarto mundo, cuando la humanidad salió a ver lo que habían creado, ya que los estaban guardando y protegiendo para que no fuesen destruidos, se les dijo a los seres humanos que no podían simplemente elegir un lugar donde establecerse. Masau, el espíritu guardián del mundo, les dijo que de qué modo tenían que realizar sus migraciones y qué signo iban a encontrar cuando llegasen a esta tierra en la cual debían establecerse, ¿no? Esto suena un poco a lo de la tierra prometida. De forma permanente se deberían de establecer allí y deberían de vivir allí según la manera que él le iba a decir, Masau. Todo ello fue apuntado simbólicamente y curiosamente en unas tablillas, concretamente 4 tablillas que se les entregó allí mismo a cada uno de los clanes. Veamos estas tablillas tan curiosas. Esto es una representación gráfica de lo que podrían ser estas tablillas. Y deciros que, bueno, aquí se explica más o menos dónde deberían de ir, ¿no? Cada uno, se supone que son 4 tablillas. Puede ser que cada una de estas tablillas indique un lugar o simplemente sean indicaciones, tienen dibujos en el anverso y el reverso
Y se cuenta que la mayoría de estas tablillas realmente existen y están en posesión de los Hopi, cosa bastante curiosa. Me gustaría hablar de ciertos paralelismos que estamos viendo con todo esto. Lo primero es el paralelismo de estas tablillas, ¿no? Recuerda a los siete mandamientos que fueron entregados también en forma de tablillas. Es curioso también que el pueblo, que además es un pueblo elegido, curiosamente, como en la Biblia, hace un éxodo, se va hacia la tierra prometida y también se le dice cómo deberían de comportarse. Y hasta el nombre del líder o de este supuesto precursor de todo este movimiento, que sería Masao, tiene cierto parecido al de Moisés y el papel que realiza también se podría considerar que es parecido. Pero no solamente Masao tiene cierto sincretismo con Moisés. Sigamos viendo sobre la historia y decir que sobre Masao fue nombrado custodio principal del tercer mundo. Se volvió engreído y se volvió arrogante ante su creador. Y curiosamente, esto también nos recuerda a otra historia, pero sigamos. Según la mitología Hopi, como era un espíritu, no podía morir. Y Tayogwa le dio la oportunidad en el cuarto mundo de hacer algo diferente. Lo convirtió en el dios de la muerte y del inframundo. Y curiosamente, aún así, aun habiéndolo convertido en el dios de las penalidades, por decirlo así, lo designó para cuidar y proteger al cuarto mundo. Esto da que pensar, ¿no? El caso es que los sincretismos que puede tener Masao son bastante curiosos también. También podemos verlo como si fuese el ángel caído o como Satanás. Él estuvo por encima de los demás ángeles, se sabe que Satanás estuvo por encima de los demás ángeles y que se corrompió y perdió el favor de Dios. Entonces vemos que Masao puede tener cierto paralelismo con estos dos personajes, tanto con Satanás como con Lucifer. El caso es que Masao les comunicó a los habitantes del cuarto mundo que Pahana, que era su hermano blanco perdido, sería quien volvería a por ellos y los liberaría de sus opresores, y construiría con ellos una nueva hermandad universal. Curiosamente, Pahana también se podría comparar con Moisés. Entonces estamos viendo que la historia se ha distorsionado un poco, la tradición Hopi es oral, pero vemos que aún así tiene bastante parecido con otras historias. Lo importante de que atañe a Pahana es que dijeron que lo iban a reconocer porque volvería con una de las piezas faltantes de las tablillas, porque una de las tablillas como que le faltaba una esquina, ¿no? Y Masao les dijo que lo reconocerían por esto. Algunos clanes emprendieron la migración hacia el sur, otros los emprendieron hacia el norte, y las rutas de migración formaron en total una gran cruz en cuyo centro, Tuwanasabi, como dicen los Hopi, o centro del universo, se ubicaba en lo que es ahora la tierra de los Hopis, al sureste de los Estados Unidos, curiosamente. Al girar 90 grados en cada una de estas rutas, los que estaban emigrando hicieron una gran cruz esvástica. Esto es curioso que en la tradición de los Hopis también podamos ver cosas que nos hablan de la esvástica. No es la única cultura que nos habla de esto, y el origen de la esvástica sigue siendo aún un misterio. Os dejo al final de este vídeo un enlace para que veáis el vídeo que hice sobre la esvástica también. El caso es que los Hopis continuaron sus migraciones. Con el tiempo, algunos clanes olvidaron los mandamientos de Masao y se establecieron en climas tropicales donde era fácil vivir, y construyeron hermosas ciudades que además eran de piedra, curiosamente, que con el tiempo se desintegraron. Ya sabemos que hemos visto otras veces y hemos hablado de civilizaciones monolíticas, ¿no?, que construían solamente en piedra. Pues bien, los Hopi también nos hablan de todo esto. Mientras tanto, otros Hopis fueron más preservados y mantuvieron la mente abierta como se les había ordenado. El caso es que estos fueron los que comprendieron el propósito y el significado de las 4 migraciones. Y así, tras viajar a los extremos más lejanos de la Tierra, estos de mente abierta colonizaron la vasta meseta árida que se extiende entre los ríos Colorado y Grande, según cuenta la mitología Hopi. Y así es como, según la mitología Hopi,
comenzó todo hace unos años en el vasto continente americano. Todos los clanes terminaron sus migraciones y se instalaron para llevar una vida religiosa, según la historia. Y ahora vamos a ir con las fascinantes profecías del fin del mundo. El fin del cuarto mundo, según la mitología Hopi, llegará con la Tercera Guerra Mundial. Curioso que hablen de esto tan abiertamente. La cual será provocada por los primeros pueblos en haber recibido la luz. Y vosotros os preguntaréis, ¿quiénes fueron los primeros pueblos? Pues, según ellos, los primeros pueblos en recibir la sabiduría o inteligencia divina fueron India, China, Egipto, Israel y África. Curioso. El caso es que la Tierra y la población de los Estados Unidos serán destruidas por las bombas atómicas y la radiactividad. Solo los Hopis y su tierra se preservarán, como si un oasis estuviese esperando a toda la gente que se fuera a refugiar en él. No existe ninguna protección posible contra este mal, según los Hopi. Los que no participen en esta división del mundo, por ideologías y dogmas que se les caracteriza, ¿no? Los que no caigan en todo esto estarán listos para comenzar la vida en el otro mundo, suponemos que en el quinto mundo, indistintamente de la raza a la que pertenezcan, pues todos serán hermanos y serán como una sola nación. Estas son las profecías que dicen los Hopis sobre el fin del mundo. También nos hablan de algo de la guerra, algo bastante curioso, yo creo que con mucho significado. Es algo bastante curioso que yo ya comenté en su día en un vídeo que lo titulé ¿Qué está pasando en el mundo? Pues bien, para sorpresa mía y después de haberme informado sobre todo este tema de los Hopis, tienen un mensaje muy parecido al que yo di. Concretamente dicen que la guerra en realidad representa un conflicto espiritual llevado a cabo por medios materiales. Los medios materiales están destruidos. Los medios materiales serán destruidos por los seres espirituales, que permanecerán allí para fundar un mundo y una nación sometidos a un solo poder, el del Creador. Los Hopi también nos han dejado una especie de acertijo, un acertijo que voy a compartir con todos vosotros y que voy a dejarlo a vuestra libre deducción. El caso es que literalmente nos dice: el tiempo del fin del mundo no está lejos. Llegará cuando baile el Kachina Saquasoju, estrella azul, según la mitología Hopi, en la plaza. Dice que bailará en la plaza. Este Kachina representa una estrella azul, lejana y aún invisible, que pronto hará su aparición. Bueno, esto habrá mucha gente que lo podrá interpretar como Nibiru, otras personas que lo podrán interpretar de otra manera totalmente diferente. Yo aquí ya no quiero prejuzgar de ninguna manera, yo os lo dejo a vuestro libre albedrío, pero sí es curioso todo lo que hemos visto, el parecido que tiene con otras historias que nos cuentan el origen del mundo y de la historia de la humanidad, de sus conflictos, de la liberación de los pueblos. Y bueno, yo creo que por hoy vamos a dejarlo aquí y en la siguiente entrega vamos a hablar de todos los paralelismos que tienen los Hopi con otras culturas y un montón de sorpresas más. Os aseguro que va a ser un programa bomba. Así que amigos, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y como siempre nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.